John de Luisa no será más el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El directivo ha presentado su renuncia, la cual tendrá efecto en mayo cuando se lleve a cabo la asamblea de dueños y en ese momento se decidirá quién será su sucesor. John de Luisa seguirá desempeñando sus funciones hasta ese momento. Y el día de hoy vamos a hablar de por qué se da esta renuncia y qué es lo que viene para el fútbol mexicano. A mí me parece que podemos estar seguros de que esta renuncia no se da por los resultados deportivos tan desastrosos que tuvo John de Luisa, porque creo que si esta hubiera sido la motivación, esta renuncia hubiera llegado después del Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar fue un completo fracaso y creo que ese era el momento en el cual John de Luisa debió haber presentado su renuncia si hubiera tenido un poco de conciencia respecto de su trabajo. Sin embargo, lejos de eso, John de Luisa se ratificó a sí mismo en el puesto, dijo que no iba a renunciar y justificó su trabajo, justificó sus decisiones de la manera en la que pudo. Entonces, queda claro que los malos resultados deportivos no fueron la motivación para abandonar el cargo. También hay que recordar que hace apenas un par de semanas de Luisa llevó a cabo ese tour de medios que fue una especie de camino de expiación en la cual fue a dar la cara ante varios programas deportivos en los cuales quedó muy exhibido, fue severamente cuestionado, severamente criticado por todas las cosas que había hecho mal al frente de la Federación Mexicana. Eso definitivamente debió haber sido una experiencia bastante incómoda y bastante desagradable para de Luisa. Tú no haces eso si ya estás pensando renunciar en unos días. Yo creo que la intención de John de Luisa era permanecer en el cargo y pues eso fue parte de sus labores como presidente de la Federación Mexicana. Entonces, ¿por qué se da ahorita y sobre todo por qué se da de esta forma su renuncia? Pues bueno, hay varias versiones, hay mucha información en los medios, información de varios periodistas que apuntan a pleitos ya en los diversos grupos de los dueños del fútbol mexicano. Yo no sé qué tanto de esa información sea cierta o qué tanto sea falsa, pero me parece que nada más viendo los hechos, viendo lo que conocemos, creo que podemos darnos cuenta de por qué ha renunciado John de Luisa. Y hay que ver las cosas que se han hecho en las últimas semanas en el fútbol mexicano. Se creó la famosa Comisión de Selecciones Nacionales integrada por los dueños de algunos equipos de la Liga MX. El nombramiento de Rodrigo Ares de Parga como en este puesto en el que estará a cargo, o sea, será el máximo responsable deportivo de las selecciones nacionales. Y sobre todo el nombramiento de Diego Coca como el nuevo director técnico de la selección mexicana. Han sido muchos cambios en el fútbol mexicano. Y semanas después renuncia el presidente. A mí me parece que está clarísimo que John de Luisa se ha ido porque él ya no era el que estaba tomando las decisiones. Creo que su influencia en el fútbol mexicano y su poder de toma de decisiones ya había disminuido muchísimo. Y ahí sí, en algo en lo que yo estoy de acuerdo, pues es en que John de Luisa habrá dicho: yo no voy a ser el que dé la cara y yo no voy a ser el que asuma la responsabilidad si yo no voy a ser el que tome las decisiones. Y me parece que también la forma y el tiempo en el cual ha anunciado su renuncia, pues creo que es muy congruente con esto. O sea, creo que John de Luisa vio que él ya no era el que mandaba en la Federación Mexicana y ha decidido renunciar. Más allá de las versiones que hay en los medios, que insisto, algunas pueden ser ciertas y otras pueden no serlo, pero ¿qué está pasando en el fútbol mexicano? Pues a mí me parece que también está bastante claro. El nuevo técnico de la selección mexicana es Diego Coca. Diego Coca trabajó y tuvo mucho éxito con Alejandro Irarrágorri. Entonces creo que está clarísimo que el mandamás ahorita o el que toma las decisiones ahorita en el fútbol mexicano es Alejandro Irarrágorri. Ya desde hace algunos años venía siendo, pues sí, el mandamás venía siendo el que tenía la mayor influencia en el fútbol mexicano y creo que ahorita con todo esto se confirma. Ya nada más para mí la interrogante será ver si esto lo está haciendo Irarrágorri al amparo de Emilio Azcárraga o si ya Irarrágorri se está saliendo de control al dueño de Televisa y está actuando por su propia cuenta. Me parece acá un tanto significativo que el que renuncia, John de Luisa, era un empleado de Emilio Azcárraga. Entonces, pero bueno, en mi opinión creo que pueden ser las dos posibilidades, ya sea que hayan desplazado a un empleado de Azcárraga para hacerse con el poder otro grupo,
o ya sea que este sea un pleito, no entre dos. Bueno, Irarrágorri no es empleado de Azcárraga, pero a lo mejor es una especie de socio, trabaja con él, tienen los mismos intereses en el fútbol mexicano y entonces, insisto, todo esto está sucediendo al amparo de Emilio Azcárraga. Esa ya nada más sería para mí la gran interrogante. Creo que en los próximos meses nos podremos ir dando cuenta de cómo están las cosas y a ver cómo reacciona Emilio Azcárraga. Y ya iremos viendo de qué dimensiones es la lucha de poder ahorita en el fútbol mexicano. Hablar de John de Luisa, ¿qué tal fue el trabajo de John de Luisa al frente de la Federación Mexicana? Él fue presidente desde 2018. A mí me parece que su gestión fue un total, completo y absoluto fracaso. Ya hablábamos de lo de Qatar. Pero creo que creo que no es nada más por Qatar. Creo que Qatar fue la cereza que coronó el pastel de mediocridad que fue la gestión de John de Luisa al frente de la selección mexicana. Hay que recordar, no se clasificó a Juegos Olímpicos ni en femenil ni en varonil. No se clasificó al Mundial Sub-20 varonil. Entonces me parece que un trabajo absolutamente desastroso. Creo que lo salvan, o los únicos puntos positivos son la Copa Oro que gana el Tata Martino y esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero de ahí en fuera hay que recordar que también se pierde una Nations League y también se pierde una Copa Oro. Entonces me parece a mí que un completo y rotundo fracaso lo de John de Luisa en el plano deportivo. En el plano financiero hizo bien las cosas. La Federación Mexicana cumplió con sus pronósticos, con sus metas de ingresos, lo cual fue muy meritorio en un ciclo mundialista marcado y afectado por la pandemia. Entonces pues creo que en el plano financiero, buen trabajo de John de Luisa, que eso es lo que le exigían a John de Luisa. A John de Luisa no le exigían el tema deportivo y por ende no le importaba el tema deportivo. Le exigían números, le exigían finanzas y eso es con lo que cumplió. Yo creo que John de Luisa hubiera estado muy bien en un puesto financiero y en un puesto de desarrollo de negocios dentro de la Federación Mexicana. Esa era su área. Creo que haberlo puesto al frente de todo y haberle dado responsabilidades deportivas fue una pésima decisión, porque no tenía los conocimientos y no tenía la capacidad para hacerlo. A mí me parece que lo que vivimos en Qatar, no solamente por el resultado, sino las formas y cómo se da todo, creo que confirma que John de Luisa deportivamente hizo un trabajo desastroso. Haber permitido que el Tata Martino dirigiera el Mundial fue una pésima decisión, y haber llegado a Qatar sin saber qué iba a pasar con el técnico, creo que fue lo peor que hizo John de Luisa. Llegamos a Qatar sin saber si Martino iba a renovar, sin tener una lista de candidatos para sustituirlo, sin tener ni la más mínima idea de qué iba a suceder con la selección nacional después del Mundial, y todo dependía de lo que pasara con el Mundial. Esa no es la forma de construir un proyecto, esa no es la forma de dirigir una selección nacional. Entonces, creo que el resumen de John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana es ese. Financieramente bastante bien, financieramente y en el aspecto de negocio es un tipo bastante capaz. Deportivamente un total, completo y absoluto fracaso. ¿Qué viene ahora para la Federación Mexicana? Bueno, también mencionar que John de Luisa deja la Federación Mexicana, pero mantendrá sus cargos en CONCACAF y en la FIFA representando a México. ¿Qué viene ahora para el fútbol mexicano? Yo lo he dicho ya en videos anteriores y lo confirmo. Cada vez que pasa algo en el fútbol mexicano lo confirmo. Yo creo que este ciclo mundialista va a ser una auténtica pesadilla para el aficionado mexicano. Creo que se han hecho las cosas muy mal por muchos años y creo que ahorita el fracaso de Qatar no sirvió para absolutamente nada. Se continúan haciendo las cosas muy mal. México yo creo que no tiene ahorita muchos recursos para competir. Y además ahorita vamos a ver, aparte de un fútbol con recursos futbolísticos pobre, vamos a ver lo que pasa cuando hay una lucha de poder entre los dueños, que creo que va a generar un ambiente aún más tóxico, donde va a ser aún más difícil para la selección mexicana trabajar. Y ese es el problema de que los dueños de los equipos manejen a la selección mexicana. Los dueños de los equipos, no me voy a cansar de decirlo, no tienen nada que hacer determinando el futuro del fútbol de un país. Los dueños de los equipos, su único margen de operación deberían ser sus propios equipos. La liga debería ser un ente independiente y la federación debería ser un ente independiente. Sin embargo, en México, pues bueno, gracias a la estructura que se creó del fútbol hace décadas, pues por eso tenemos
un fútbol tan mal organizado, y por eso creo que vienen 3 años y medio que van a ser una pesadilla y un completo desastre para el fútbol mexicano, culminando en el Mundial del 2026, que creo que si lo de Qatar fue malo, pues creo que hay que esperarnos, hay que prepararnos para un verdadero desastre. Así las cosas, se va John de Luisa, que definitivamente será el peor presidente de la Federación Mexicana en décadas y el máximo responsable directivo del mayor fracaso del fútbol mexicano en unos 30 o 40 años, y no tendrá nada con lo cual justificarse. Él es el máximo responsable. Se habla ahorita de que varios dueños ven con buenos ojos que llegue Mikel Arriola a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual demuestra que siempre se puede empeorar. Así que bueno, ya veremos qué va sucediendo en el futuro, pero insisto, creo que vienen tiempos muy malos y mucho peores para el fútbol mexicano. Pero ¿qué opinan ustedes de todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Si no les ha gustado, les agradezco también por sus críticas y sus comentarios, y gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día. Saludos.